Pero todo esto es lo que está pasando alrededor de la reforma pensional, que además está sirviendo, y ya lo vamos a ver en un instante, para que el presidente convoque a las marchas del 1 de mayo. Y creo, Mauricio y Paula, que ahí está el secreto del asunto. ¿Por qué el presidente de la República llega a un acuerdo con liberales y con el partido de la U y dice: acepto que bajen el umbral del salario mínimo legal vigente para las pensiones a 2.3, y 24 horas, menos de 24 horas, hace una locución y dice: no, ahora lo pienso subir al 4%. ¿Sabe cuál es la respuesta, Mauro? Los sindicatos. Sí. Porque la CUT, que son los que marchan el 1 de mayo, no están de acuerdo con ese 2.3 y dicen que para ellos tiene que ser el 4. Entonces yo creo que el presidente le está dando gusto a los sindicatos para que le salgan a marchar el 1 de mayo, porque después de la marcha del domingo el presidente quedó muy golpeado, fueron millones de personas, tienen que hacer una marcha igual o más grande, y para eso necesitan los sindicatos. Pues esa es una de las hipótesis, Giovanni, que se han escuchado en medio de todo lo que está pasando. La verdad tiene bastante sentido, cobra cada vez más fuerza, y entre otras cosas, porque el presidente lo dijo desde la marcha del domingo, o sea, aquí va a haber un pulso entre cuánta gente salió a las calles el 21 de abril y cuánta va a salir el 1 de mayo. Entonces, ¿quién las va a contar? Eso es lo que quiere seguir midiendo fuerzas ahí. ¿Qué serán? Las tomas de los noticiarios. Sí. Mejor dicho, pasamos de conejo a tigre. Y el tigre es tigre. Y bueno, y sí, ahí también la pelota está en la cancha del Congreso, porque se vendría conciliación, ahí también, ¿qué va a hacer el Congreso? ¿Sabe qué? Se hunde. ¿Usted cree que se hunde? Creo que pues eso dijeron los liberales. Claro que es que los liberales. Sí, están hasta ahora muy indignados, no entienden nada, y que ellos en conciliación pues definitivamente no aceptarían el tema, pero bueno. Sí, ya una cosa. Alejandro, Carlos Chacón y Fabio Amin no los tomó por sorpresa esto. No, pues estaban por lo menos muy avisados de cuál era la intención del presidente, porque además el presidente no solamente vuelve a mencionar la cifra de los 4 salarios mínimos legales como el umbral para esta reforma pensional, sino que en esta coyuntura, de cara al 1 de mayo, sino que si ustedes se acuerdan, el presidente cuando era candidato y hablaba de reforma pensional, tenía un umbral de 4 salarios mínimos, es decir, eso siempre ha estado en la cabeza del presidente Gustavo Petro. Esa es la reforma pensional ideal. Después, cuando el proyecto se presentó en el Congreso, bajó a 3 salarios mínimos legales vigentes. Y después, en el trámite en el Congreso y en esta negociación con los partidos bisagra, esos partidos que son definitivos para que un proyecto se caiga o no se caiga, liberal, parte del conservador y el partido de la U, pues terminó bajando a 2,3 salarios mínimos. Recordemos algo que decíamos ayer: ¿por qué la importancia del umbral y si es 4 o si es 2,3? Porque las pensiones que están en los fondos privados de pensiones, al pasar, o el fragmento, la tajada que pasa a Colpensiones, que empieza a ser cotizada en Colpensiones en lugar de los fondos privados, tiene implícito un subsidio. Y ese tener un implícito un subsidio lo que significa es que hay una carga que alguien tiene que pagar, y esa carga la terminan pagando o los contribuyentes, o la terminamos pagando los contribuyentes, y las nuevas generaciones. Es decir, que si ustedes han oído en las últimas 48 horas que esta reforma pensional va a significar que haya una nueva reforma en unos 12 años o 14 años para cambiar parámetros. ¿Qué es eso de cambiar parámetros? Subir la edad o bajar la tasa de lo que se le paga a la persona cuando recibe la pensión. No es gratuito, es porque esto no es sostenible. Este muñeco que se está armando no es sostenible financieramente y no es sostenible fiscalmente, y nos termina golpeando a todos en el bolsillo porque somos los que pagamos. Dicho lo anterior, 2 comentarios adicionales. Uno de ellos: decía el doctor Fabio Arias que no le gustaba eso del 2,3 salarios mínimos, sino que quería 4, etcétera, etcétera. Esos ímpetus de corto plazo, que son comprensibles por la posición política de cada cual, no contemplan la sostenibilidad macroeconómica del país, la sostenibilidad de las finanzas públicas. Tarde o temprano, en una situación de esas, se viene un totazo en el que hay que hacer ajuste, o hay que pedir una ayuda al Fondo Monetario, o se dispara la tasa de cambio. Es decir, eso no es que me guste o no me guste, es garantizar sostenibilidad. Segundo punto, lo que decía el doctor Efraín Cepeda, del Partido Conservador: si se llega a meter ese miquito en el cual, o según el cual, se graban pensiones de más de 3,5 millones de pesos, eso se cae inmediatamente en la Corte Constitucional, no inmediatamente, al cabo de un tiempo en la Corte Constitucional, aunque acuérdense que la Corte Constitucional hoy puede tomar medidas cautelares. Antes de fallar, puede decir: eso no va. ¿Por qué? Porque esa es una medida tributaria, y la medida tributaria no entra por la comisión por la que entró, sino por otra. La discusión era de pensiones, no tributaria, por lo tanto ahí no tendría por qué haber una medida que tuviera que ver con grabar o no grabar.
Y muy importante el video del expresidente Álvaro Uribe. Independientemente que a uno le guste o no le guste el expresidente Álvaro Uribe, parecía que en la escena política nacional estaba neutralizado. ¿Por cuenta de qué? Del llamamiento a juicio. Y llamado a juicio parecía que estaba más dedicado a esas cosas y no a que el Centro Democrático, a través de su liderazgo, jugara como contrapeso. Y este video, con sus metáforas y su cosa que parece una gran fábula zoológica, termina siendo el regreso a un debate público en el que además, dicho sea de paso, otros expresidentes brillan por su ausencia. Creo yo que el debate está abierto y habrá que ver, como lo decían Alejandro Carlos Chacón, finalmente una conciliación sí vuelve a la plenaria del Senado y vuelve a la plenaria de la Cámara, es decir, eso no es una comisión de 8 que decidieron todo, vuelve a plenarias para ser votado. A ver si de aquí a allá aprenden lo que es no un oso y no un tigre, sino un conejo, los congresistas de los partidos bisagra.